En Incluite en el Arte te invitamos a compartir y difundir experiencias de quienes trabajan en áreas artísticas, docentes, nuevas tecnologías, inventos, salud, ayuda social. Es decir, las personas que fortalecen día a día la idea de que el arte tiene una función social, recreativa, educativa, terapéutica y de prevención. Incluite en el Arte. Conducción: Mariela Albó, Alejandra Paisán, Emilio Lazzeri Rizzo. Locución y artística: Gustavo Bonfigli. Idea y producción general: Mariela Albó. Edición y redes sociales: Francisco Rizzo. Página web y difusión: Claudio Máspero. En el mundo hay gente bruta y astuta, hay vírgenes y prostitutas, ricos, pobres, clase media, cosas bonitas y un par de... Buenas tardes, y estamos en otro programa de Incluite en el Arte. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola Alejandra. Hola Mariela. Y ¿a qué no saben quién se hizo una escapadita hasta acá y se vino nuevamente? Porque quedaron muchas cosas en el tintero. Y acá está Roberto Saiz. Buenas tardes, Roberto. Hola, encantado de estar de vuelta acá. Y porque es del barrio, entonces... Claro. Este barrio, ¿cómo se llama? ¿Congreso? No. No. ¿Cómo se llama? Montserrat es... Ah, mira, pensé que me lo ibas a decir así, tac. Mira, Es el Montserrat. operador dice Montserrat. Sí. A mí también me llama la atención. Para mí siempre era Congreso. Claro, y bueno, porque es un edificio que marca bastante. Me había quedado algunas dudas porque hablamos mucho de teatro, pero vos tuviste incursiones en la tele, incursiones en el cine. ¿No te gusta? ¿No se dio? ¿No lo buscaste? ¿O te gustó más el área del teatro y la docencia? ¿Te sentiste más cómodo? Como que podías... Y sí, tanto el teatro como la narración oral son climas humanos. El cine ya es más complejo. Mis experiencias en cine fueron muy interesantes. Tiempo de valientes. Tiempo de valientes, pero además fui a Potosí a filmar una película, amigo mío, donde encarnaba al Che Guevara. Sí. Así que... Me acuerdo, ahora me acuerdo. En ese sentido fue muy leí. interesante, ¿no? Sí. Poder irse hasta allá, conocer otro país y otros escenarios, ¿no? Potosí a mí me deslumbró, tan raro, ¿no? Cada cuadra hay una iglesia. Claro. Y todo lo que es casi desértico, muy alto, y todo es color terracota, ¿no? Me impresionó mucho ese lugar. Otra vez el Che Guevara aparece. Y hay una tercera vez, Sí. con Tato Bores. Ah, tenés razón. La presentación de Tato Bores Sí, de Good Show. Good Show. Vos hacías el personaje de... Claro, ahí también. Ahí en televisión. Sí. Es que es un personaje apasionante. Sí, más bien. Ah, es un sí. personaje... Sí, además a mí me deslumbraron toda la literatura que pude leer sobre él. Siempre me deslumbró porque era un ser muy particular, muy enigmático y con una vida muy rica. Y sobre todo, la gente que lo conoció y habla de él, habla de un ser solidario, del hombre nuevo, ¿no? La famosa historia del hombre nuevo, ¿no? Y yo creo que en él se simboliza un poco eso, ¿no? Claro. Reúne ese concepto del hombre nuevo. Y estuvimos hablando de muchos actores que surgieron de tus talleres y directores. Y cuando pensaba en Diego Weinstein y pensaba en la narración oral, y Diego Weinstein es un especialista en el stand-up, yo quería que vos, porque además que lo querés, lo conocés y conocés a muchos exalumnos tuyos que se dedican hoy al stand-up, ¿qué te parece a vos? O sea, si vos le tuvieras que decir a alguien como docente, como vos lo quieras decir, las diferencias y si te gusta, no te gusta el stand-up, ¿cómo No lo ves? no soy un experto en stand-up. Digamos, desde muy joven, a mí no me gustaba mucho que me contaran chistes. No participaba mucho, no sé bien por qué. Prefería más el contador de historias. Claro.
prefería aquella persona que me iba creando un clima, que me iba contando una historia o de misterio o fantástica y que me llevaba a otros mundos. Yo con el chiste ya sé que viene, es un comentario breve y un remate. Claro. ¿No? Ya conozco la estructura, más o menos. Sí. Y en general, los chistes que había en la época cuando uno era jovencito, incluso en la primaria, eran chistes que yo entendía que eran medios tontos, ¿viste? Claro. Bueno, obvios. Sí, claro. De todas maneras, el stand-up no tiene mucho que ver con eso. Hay stand-upistas que son realmente muy buenos, muy buenos, y que reúnen esta idea de contar una historia y de generar un remate. Claro, a mí me gusta esa clase de stand-up. El del chiste solo, constante con el remate, o sea, por ahí me río, pero me aburre. Es como una caricia en el mismo lugar mucho tiempo. Claro. En cambio, que esto lo tiene Weinstein, vamos a decir la verdad, entre varios otros. Digo él porque lo conocemos en común, pero es esto de va más allá del chiste. Hay una historia atrás, hay un principio, un nudo, un desenlace, y eso es lo que hace que la persona que lo esté escuchando entre en la historia que quiera dentro de eso que están contando. Sí, ahí hay una opinión también, claro. Hay una ideología, ¿no? Uno va viendo qué le pasa a ese hombre que está contando ahí. A mí me gustaba mucho en una época un contador que se llamaba Seinfeld, que después se hizo la serie. Sí. Que era americano. Ese era muy bueno, muy gracioso, y daban en algunas películas aparecían gente de stand-up, claro, de otros países, y que bueno, si estaban bien traducidos no estaba nada mal. Claro, porque también está el tema de la traducción. También está el tema de que el idioma, ¿no? Claro, traductores. Que ellos les hacen gracia porque por fonética tienen un sentido y vos lo traducís y no tiene el mismo significado en castellano. O por ahí son historias de ellos que a uno no le causan gracia. Tal cual. Cuando vos haces tus talleres de narración oral, solamente ahora estás haciendo narración oral, no estás con los talleres como antes de teatro. No, sí, sigo. Sí, tengo actuación y tengo narración oral. ¿Y seguís dando clases en el UNA? En la UNA sí, por supuesto, estoy en una cátedra de primer año y segundo. Ay, qué lindo primer año. Vienen con todas las ilusiones, ¿no? Sí, no sabés, siempre ese primer día es glorioso porque aparece justamente lo que cada uno trae y que quiere contar y que quiere decir por qué se acercó ahí a ese lugar. Claro. Y ya hablamos porque estaba acordándome de los alumnos que recordamos. Si vos tuvieras que nombrar, por ejemplo, viste que ahora todos te dicen, usted es profesor de teatro, ¿y qué hace? ¿Qué técnica tiene? Viste que dicen que te quieren definir. ¿A vos te gusta eso? ¿Lo podrías definir? ¿Lo podrías contar? Mira, yo trabajo con esto como para que el que te escuche se entusiasme. Y bueno, sí, yo me alejé un poco de la técnica de Stanislavski, porque Francisco Javier nos fue mostrando un mundo que iba mucho más allá de Stanislavski. Lo que no quiere decir que no practique ciertas cosas de Stanislavski, pero por ejemplo, él nos trae el mundo de Brecht. Y Brecht es un ser extraordinario, lo que inventó, las cosas que imaginó, las cosas que pensó, esas obras de teatro que presentó, en donde la narración oral pasa a un primer plano, donde las canciones pasan a un primer plano. Es decir, se abandona un poco esa idea de copiar la realidad para hacer de una realidad un mundo nuevo. Entonces, eso es a mí lo que más me interesa, crear nuevos mundos a partir de distintas realidades. Y además poder trabajar en cualquier espacio, o sea, no en la necesidad del escenario, con el vestuario, la escenografía, sino que lo que importa sea el actor y lo que quiere contar. Claro, bueno, nosotros abandonamos el teatro a la italiana desde el vamos. Claro.
No, yo ya lo sé, pero quiero que la gente lo sepa. Claro, en aquella época hacer un circular como hicimos con Qué porquería es el glóbulo era una blasfemia. Sí. ¿No? Sí. No había escenario a la italiana, nosotros estábamos en una comunicación directa con el espectador y creábamos una complicidad con él. Claro. Muy directa. Sí, sí. Entonces, la historia no se contaba de la manera tradicional. Claro. Y es como decíamos la vez pasada de Almirón Sáenz, cuando hicieron el Argentinazo, no lo hacían la gente sentada en las butacas y ustedes en el Cervantes. Es más, todos arriba del escenario, estaba la gente sentada con los actores. Y vos veías la boca de escena y veías un agujero negro. Sí, porque veías la platea absolutamente vacía y el público estaba en gradas. Porque el escenario, convengamos que el escenario... Hay que llenar María Guerrero. El escenario del Cervantes es muy grande. Muy grande. Apenas vos sacás las patas, liberás un poquito el cortinado y te aparece un espacio que parecen 2 canchas de básquet. Sí, es muy grande. Entonces, lo que el dispositivo escénico que imaginó Francisco era una serie de gradas que nos rodeaban y como calles de fuga, ¿no? Que nos permitían entrar y salir. Y eso te permitió también después hacer esta obra sobre Roberto Art, que era Orejitas Perfumadas. Sí, Orejitas Perfumadas, tenés razón. Que estaba el Tata Cedrón, era con música, era una cosa como que te envolvían con dibujos de Calé eran. Sí, Calé, Buenos Aires en camiseta, que lo habíamos hecho con Francisco en el Cervantes. Sí. Y después, bueno, apareció esta idea de hacer en el San Martín Orejitas Perfumadas, y fue la verdad una experiencia muy, muy atractiva, muy, muy interesante, porque era como la primera vez que yo dirigía en un gran teatro. Claro. Y ahí la cosa cambia, digamos, los condicionamientos, las presiones, todo es muy diferente. Claro. Cuando uno hace algo en cooperativa y vos tenés como un grupo armado, es diferente. Acá son distintos profesionales que se acercan o que son convocados. Sí, además el Cervantes es como un mundo. Yo hace años hacía las muestras de acá. Es un mundo porque vas a presentar algo y se acerca al utilero y dice que va a necesitar, te acerca al otro. En este caso era el Teatro General San Martín. Claro, pero te decía, cuando tú estuviste en el Cervantes, en San Martín lo mismo, es como que te aparecen montones de gente que decís, tengo que manejar todo esto. Todo eso. Claro, yo era una muestrita, una profesora que daba una muestrita, pero no me quiero imaginar un director como vos, con una responsabilidad, con actores y con Kibe Steiff encima, que te está presionando para que las cosas de alguna manera surjan y salgan. Yo de todas maneras tengo un reconocimiento muy grande por Kibe, porque en ningún momento yo sentí ningún tipo de exigencia o de presión, al contrario, estímulo. Claro. Fue muy buena la experiencia. Y lo que también fue muy interesante, que vos lo trajiste, fue lo de Calé, Buenos Aires en camiseta, que ese espectáculo, vos fijate, fue muy, muy raro, porque ese espectáculo lo dirigía Francisco Javier y lo iba a hacer con Cutuli. Sí. No sé qué pasó en la relación de Cutuli y Francisco me convoca a mí, o sea que yo tuve que en muy poquito tiempo incorporar ahora el texto recuerdo. Y aprender las canciones. Claro. Sí, era mucho sí, punto. aprender las canciones con ¿cómo se llamaba? Bueno, se me escapó ahora el Favero. Sí, no me podía acordar. Sí, no me acordaba de Favero. Y fue duro porque además tuve que trabajar mucho con Favero. Claro. Y además rápido. Sí. Porque había que en 25 días había que... ¿En 25 días armaste todo eso? Todo. Además era canción, relato, canción, y después estaba el grupo que bailaba. Claro. Pero estaba todo bajo mis espaldas. Claro. Y fue una presión muy grande. Yo recuerdo que Pero fue impecable. Sí, fue muy hermoso. Muy hermoso. Después lo disfruté.
Claro, pero al principio lo sufriste. Lo sufrí, porque estaba el autor, que era un tal José Hernández, que en un momento dado, casi a punto de estrenar, nos cuestiona y dice que él no había escrito eso para ser dicho de esa manera. Nos cuestiona a Francisco y sobre el estreno. Ay, Dios, se ofendió. Sí, no. Y aparte salir uno al estreno con todo eso. Sí, horrible fue. Nos vamos a ir a un corte. Nos vamos a ir a un corte para aflojar un poco. BCN Radio. Un espacio para compartir información y cultura. La Biblioteca del Congreso cuenta con la sala de atención al usuario y referencia. Asiste al usuario en sus necesidades de información. Brinda capacitación para el uso del catálogo en línea y el acceso a todos sus recursos. Orienta al usuario a fin de garantizar el óptimo uso de los servicios, con personal altamente capacitado. Las consultas o sugerencias pueden realizarse personalmente o por correo electrónico. La misma se encuentra ubicada en Hipólito Yrigoyen, 1750, y su horario de atención es de lunes a viernes, de 8 a 24 horas, sábados y domingos, de 10 a 20 horas. Para más información pueden ingresar a www.bcnvip.gov.ar. En el canto y la palabra nos encontramos con los artistas para conversar y conocer parte de su historia y de su obra. Todos los lunes a las 20 horas por bcnradio.com.ar, la radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación. Estás escuchando BCN Radio, la radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación. Volvimos del corte. La pelea quedó atrás. Por suerte. Bueno, no, pero tampoco fue una pelea, fue una discusión. Sí, claro. Yo me pongo a pensar, porque viste que todo cambia, todo va con una velocidad. Yo tengo un primo que hace cine, hace artística para cine, y él me dice, yo creo que me quedé atrás con todo lo que aprendí porque hay toda una novedad, todo. La gran ventaja del teatro es que no es que es antiguo, sino que es algo, como decís vos, es vital, es orgánico y siempre está. Pueden venir, es como la radio casi, pueden venir un montón de técnicas, de vanguardias, de cosas modernas, de qué sé yo, porque no sabemos ni en qué etapa estamos ahora. Sí, los alumnos también fueron cambiando. Fueron con otras pretensiones, para decirlo de alguna manera, u otras expectativas, otras inquietudes, o son iguales, más o menos. Bueno, esencialmente lo son, pero sí, han cambiado muchísimo. Antes prácticamente venían casi sin ninguna experiencia. Y por ejemplo, tanto en la Escuela Municipal de Arte Dramático, donde doy clases de expresión oral, como en el Centro Cultural General San Martín, que hago narración oral, como en la UNA, que hago actuación, ya vienen con una preparación de haber hecho cosas, qué sé yo, teatro de adolescentes, comedia musical, canto, baile. Entonces, claro, es muy interesante todo. Claro. Pero hay que ver cómo aunar todo eso que traen para darle provecho a ese. En cambio antes, digamos, uno aprovechaba esa impronta, esa inocencia, esa ingenuidad, y trataba de justamente de sacarle jugo a eso. Claro. Mientras que ahora, bueno, ya la técnica está de por medio.
Sí, por ahí hay cosas que les cuesta desaprender para volver a... Es así. Es así. A veces hay cosas que uno dice, y esto ya está tan acortonado, tan hecho, y ellos lo consideran como algo ya incorporado. Entonces, ¿cómo haces para...? Sí, y es difícil también sacarles la idea del teatro de autor y que generen ellos lo propio. Sí. Sigue siendo así. Stanislavski es una marca indeleble. Todos, en general, todos los docentes y maestros de teatro trabajan desde ese lugar. Claro. Entonces es muy, muy difícil poder mostrarles otro lugar. Ahora, cuando entran a otro lugar ya no quieren más lo otro. Claro. Esto es lo que ocurre. ¿Y para cuándo un libro de Roberto Sáiz? Mirá, es un tema ese. Justamente el otro día estaba pensando en eso. Estaba pensando en la posibilidad de empezar a escribir algo. Porque yo lo que hago en general en las clases es pedir crónicas de cada clase a todos mis alumnos. Sí. Entonces, a partir de eso aparece una capacidad que ellos van desarrollando, que es la escritura. Claro. Escriben lo que hemos hecho durante una clase, pero también escriben sus impresiones. Y también empieza a aparecer una escritura creativa, que a veces tiene que ver con la prosa, a veces tiene que ver con el cuento o con la poesía. Entonces yo pensaba que ese material que tengo en casa, que son pilas y pilas y pilas y pilas de carpetas, ver de qué manera incorporarlos a una idea que tengo de cómo contar este tipo de clases que yo doy. Claro. Que en definitiva yo lo hago desde la impronta que tengo, ¿no? Sí. Pero ordenarlo como para que sirva a otro docente, a otro alumno. Sistematizarlo. Claro. Un poco sería esa la idea, sistematizar esta experiencia. Claro. Y una pregunta, porque cuando nosotros hablamos en el programa anterior de cómo surgió, que fue una historia interesante, la idea tuya de la primera vez en teatro, ¿había un mandato familiar? Porque esto también es importante para el que escucha, porque por ahí hay un mandato familiar de que teatro no. ¿Había un mandato familiar? Sí. Bueno, mi padre no estaba de acuerdo con que yo me dedicara, en su imaginario estaba la idea de que yo fuera abogado. Y mi madre no, mi madre estaba en contradicción porque ella hubiese querido ser cantante, el padre de ella fue tenor dramático. A nivel mundial cantó con la Calas, en fin, fue un gran tenor dramático, Antonio Vela. Entonces a mi madre le gustaba cantar, pero mi padre era muy celoso y no quería que ella cantara, así que de alguna manera ella no pudo hacer lo que de alguna manera ella tenía ganas de hacer. Y tal vez ella me lo transmitió eso. Claro. Entonces yo fui contra viento y marea en ese sentido, no acepté el condicionamiento que él me impuso. Lo acepté en un comienzo. Yo empecé a estudiar Derecho. Hice el ingreso y cuando empecé a estudiar Derecho Romano, en el primer año, ahí decidí dejarlo y dedicarme pura y exclusivamente al teatro. Claro. Que ya había hecho un año en teatro. Había empezado las dos cosas. Sí. Y bueno, y él me dijo entonces, bueno, que no contara con el dinero que me aportaba para poder estudiar. No cuentes conmigo. Típico castigo de los padres cuando uno no hace caso. Sí, es cierto. Pero debo reconocer que hay una parte de nobleza en él, en el sentido que me dijo, bueno, yo no te banco más, pero sí voy a ver si te consigo un trabajo. Y me lo consiguió, que era un corretaje. Claro. Un corretaje de ventas de garbanzo, de lenteja Valle de Oro, ¿te acuerdas? Sí. Bueno, entonces me iba muy tempranito por la mañana, hacía el recorrido, me ganaba unos pesitos y me iba a la tarde. También hacías un poco de teatro para vender. Y aprovechaba un poco, sí, los primeros conocimientos, porque recién empezaba. Así que me hice toda la carrera
gracias a ese corretaje. A Valle de Oro, a las lentejas y a los garbanzos. Así que una última pregunta, porque ya estamos terminando también este programa. ¿Cuáles son los personajes que te hubiera gustado hacer y no hiciste? ¿Qué te gustaría decir? Bueno, hay algo que, porque todavía hay tiempo, nos quedan como 40 años más. Y bueno, ahora ya determinados personajes no puedo hacer. Sí, yo Julieta no. Y yo Romeo tampoco. Entonces, Hamlet tampoco. Es decir, que ahora ya me tengo que ocupar de los reyes. Claro. O de, digamos, si fueran personajes mayores, de hombres grandes, ¿no? Tal vez Ibsen podría ser, podría hacer cosas. Yo creo que todavía siempre se está a tiempo de hacer todo eso. Podés hacer un Romeo tranquilamente. Podría narrarlo. Claro. Como lo hizo Fernando Rosaroli. Sí, que bueno, lo hizo Rosaroli. Que yo lo dirigí. Sí. Hicimos un Romeo y Julieta narrado, contado. Y duraba muy poquito, duraba 15 minutos y lo hacíamos en el Teatro General San Martín, en el hall de entrada, mientras que la gente estaba entrando para los distintos espectáculos. Él contaba una historia y la gente se agrupaba en la cuando estuvo el papá de Damián Robner. Claro. Ahí fue. Eduardo Robner. Dirigiendo el San Martín. En esa época fue que... Bueno, también hablando de Rosaroli, la que nos escucha desde Barcelona o desde cualquier punto del mundo que está es Valeria Guglietti. Valeria. Que con Rosaroli hicieron El día que mataron a Romay, que vos lo dirigías, que era buenísimo. Valeria tenía 14 años cuando hizo esa obra de teatro y era fantástica. La verdad que sí. Y Patti Rey con Esto no engorda, hablando de todas las facilidades de comer chocolate y no engordar. Sí. Bueno, Patti me la encontré este verano allá en Córdoba, en Villa Gardino. Mira. Con su marido. Sí, la encontré muy bien. Y a Valeria la extraño mucho, porque la verdad que hacían una pareja junto con Fernando. Me refiero a nivel actoral. Muy buena. Sí, muy buena. Muy buena. Los dos estaban realmente encantadores. Pero la tomó el mundo y se la llevó con sus sombras chinescas. Ella estuvo acá, hicimos una nota en unos viajes, porque ella cuando viaja a veces llama. Qué bueno. La verdad que es muy, muy interesante lo que hace también. Porque viaja con cualquier lugar que se te ocurra del mapa, ya ha ido. Qué bien. Y con su valijita, como dice ella, yo llevo toda mi valijita. La felicito. Y eso lo da Roberto Saiz. Eso lo da Roberto Saiz, no es para hacer publicidad, sino porque es así. Bueno, vos sabés que ayer justamente hablábamos de esto con Felipe Moreno, un chico colombiano que fue alumno mío hace unos años atrás y con el que hago Bucíraco. Que es un espectáculo muy, muy atractivo de narración oral, donde Felipe cuenta cómo conoce al diablo en una discoteca en Cali, en Colombia. Y es muy interesante el relato. Lo tenés que ver. Ahora está lleno de... Sí, ya este año lo vamos a volver a hacer. Y ahora nos invitaron ya. Nos invitaron el año pasado a Río Turbio, ahora vamos a Comodoro Rivadavia. Sí, está bueno, empezando. Todo eso mándalo, porque nosotros los vamos poniendo en las páginas, en el portal, en todos lados, para hacer la publicidad, para que se difunda más que... Bueno, ¿cómo no? Porque está bueno difundir todo eso, porque hay gente que no tiene ni idea por dónde empezar. Y está bueno. Este año pasado estuvimos en la Manzana de las Luces. Sí. Haciéndole una vez por mes el espectáculo Bucíraco y reeditando en Ablande. En Ablande. Y haciendo zancallos con el primer año del IUNA. 3 o 4 cositas, como siempre. Y nos quedó de no hablar, que no se pongan celosos, que nunca me salen nombres. Sutotos. Sus totos son extraordinarios, inestables. Han hecho un espectáculo muy hermoso. Y cada tanto los veo en publicidades en diferentes lados. Estuvieron nominados para Estrella de Mar. No, les está yendo, ya son profesionales. También alumnos de Roberto, por eso, ven. Esto es así. Son bárbaros los chicos, son mis nietos artísticos. Claro. Bueno, nos vamos despidiendo. Va a estar todos los datos de Roberto en la página, en el YouTube, en todos lados. Así que muchísimas gracias.
Y nos vamos a volver a ver y vamos a volver a encontrarnos y vas a venir con alumnos. Bueno, para que ellos cuenten, a ver si lo tratás bien. Cómo no. Para que ellos cuenten la experiencia. Yo quiero decir que me sentí muy bien, que me han tratado muy bien, no me han golpeado. Así que les agradezco mucho. Bueno, hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. En el mundo hay micrófonos y altoparlantes, hay 6.000 millones de habitantes. Hay gente ordinaria y gente elegante, pero, no hay nadie como tú.